El pasado, marzo 1999. Desde la mañana noté a un hombrecito enjuto rondando en las cercanías de las oficinas de la revista. Lo vi de lejos porque me compré una casa a media cuadra en una privadita y pude registrar que subió el escalón de la puerta, volteó a mirar al interior y se arrepintió de empujar la puerta de cristal pesada y con nuestro logotipo esmerilado, Malva. Volvió a bajar el escalón, miró a ambos lados y dio unos pasitos tímidos hacia otro lado. Parecía angustiado, sosteniendo lo que me pareció una cajita de plástico translúcida, como las que se usan como fiambreras o para almacenar sopa. Desde sus hombros hasta sus pantorrillas parecía escurrirle una gabardina lampareada de grasa y lodos secos. Sus zapatos seguro se los había regalado un pordiosero al que le daban asco. Un detalle se me grabó mientras pasé junto a él para empujar la puerta. Olía a encierro, como de esa ropa que nunca usas y empieza a apestar a frijol agriado. Uno sospecha de las malas intenciones de la gente mal vestida, que parece no pertenecer a tu colonia, que seguro ha llegado del oriente o del norte de la ciudad, o peor, de la provincia, y no se sabe dónde acomodar su miseria en una banqueta recién arreglada, con un camellón lleno de crisantemos recién sembrados, y con las fachadas de las casas pintadas con los colores anticipados de la temporada primavera, durazno y azul marino. Como hago cada vez que no quiero que mi mirada se cruce con la de otro, fingí quitarme una pelucita inexistente del suéter y seguí adelante. La recepción de mi revista la ocupaba un ser con obesidad mórbida llamado Blanquita, que se sentaba en la entrada a esperar a que alguien llamara o llegara. Nunca nos visitaba alguien que requiriera una recepción para sentarse o aguardar a que la atendiéramos. Cuando llegaban los funcionarios públicos, los líderes del partido o los enviados de los anunciantes, irrumpían con tal despliegue de guardaespaldas, escoltados por motociclistas, que Blanquita solo tenía que asentar su dolorosa gravedad en su asiento, rechinante, y hacerse a un lado. A ella yo jamás le decía las buenas tardes, pero ese día lo hice para preguntarle si sabía algo del payaso que rondaba allá afuera. «Lleva todo el día así, señor. ¿Quiere que llame a la policía?» Dudé un segundo, pero decidí que ni siquiera contestarle a Blanquita valía la pena. Pensé que si tan solo unos años antes habíamos tenido a los investigadores tomando huellas dactilares y de zapatos en la alfombra para sustentar el robo de nuestra doble contabilidad fiscal y de la sucinta novela de Buñuel, lo mejor era mantener a la policía fuera de esto. No quería volver a lidiar con sus modos sabiondos y prepotentes. Es demasiado esfuerzo. Mi regla es permitirle esos comportamientos a quien puede hacerte daño, jamás a un policía región 4 que con una llamada sería despedido. Me subí la escalera de medio caracol silbando. Mi oficina es un remanso, salvo porque está al lado de la de Buñuel. Con ambas puertas cerradas a veces oigo hasta sus ronquidos. Supe que ya había llegado porque olí su puro catingoso esparciendo con baba el aire respirable. Fue por eso que escuché la voz de Blanquita por el teléfono de Buñuel. «Señor Franco, lo busca su papá». «¿Dónde?» «Aquí abajo». Hay una oficina desde la que se ve la calle. Nunca voy porque me vería obligado a recordar los nombres de quienes trabajan ahí, de editores, el formador, el diseñador, la secretaria, cuyos ojos me recuerdan el rencor que me guarda por no aumentarle el salario desde hace 7 años, y un señor alto que nunca he sabido exactamente qué función cumple. Solo se para ahí en una esquina y mira la alfombra durante horas. No tiene ni silla. Creo que es hijo de algún político que mi padre conoció y le pidió trabajo para su inservible retoño. Lo que digo es que esa oficina es habitada por un rebaño que solo existe por su densidad y carece de individuos separados. Es demasiado esfuerzo acordarse de todos sus nombres. Cuando escuché los pasos apresurados de Buñuel bajando la escalera, la bota ortopédica para su pie deforme golpeando a destiempo, casi corrí a la oficina de la edición, abrí la puerta y vi las caras de ovejas que volteaban a verme con sorpresa, todavía rumiando sus pasturas del desayuno, y me acerqué a la ventana para ver si cazaba a Buñuel hablando con su papá, y si, como sospechaba, era el mismo que el indigente. Los vi cruzar la calle y detenerse en el camellón.
Buñuel, con los brazos en jarra, miraba al cielo en señal de hartazgo, mirando al pasto en señal de preocupación. Jamás miró directamente hacia el rostro de su padre. Las ovejas pegaron sus pezuñas a la ventana y preguntaron qué había que ver. Nada, les respondí, sigan pastando. Bajé lo más rápido que pude. No tenía un plan definido, pero me infesté con mi propio morbo. Hay que decir que hasta donde él mismo contó, su padre era una especie de intelectual que solo leía La muerte de Virgilio de Hermann Broch y recitaba azules como acero y ligeras movidas por un viento contrario, suave y apenas perceptible. Además de hijo de un sofisticado lector de autores de la Viena fin de siglo, Buñuel también se vendía con una identidad fascinante, lejana a cualquier experiencia nuestra, pero amenazante por lo que veíamos en los diarios. Sinaloa. Con 3 copas contaba con detalle la matanza que el Chapo Guzmán ordenó en Puerto Vallarta en la fiesta de cumpleaños de Benjamín Arellano Félix, para vengar que éste había matado a la esposa de su socio, el Güero Palma. Lo decía así: no debió ser porque Tijuana y Sinaloa deberían de trabajar juntas, como les dijo el Mayo Zambada. Hablas como un narco, le decían sus oyentes. No, son mis primos los que están muy apenados por lo del Cristín. Lo de 1992 no debió ocurrir. Luego hacía sus conjeturas sobre el crimen del cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara en el 93, que según el procurador Jorge Carpizo había sido porque los Arellano lo confundieron con el Chapo. Con una audiencia recargada sobre la mesa del bar al que asistía todos los días, el abrevadero del diplomático aseguraba: el cardenal traía un maletín. ¿Dónde está ese maletín? Lo vieron mis primos. Era una lista, contenía una lista, pero no les voy a decir de quiénes. Ante la audiencia que lo alentaba a revelarlo, después de que se pidiera otra ronda de lo que estuviera bebiendo esa temporada, vodka en el invierno, ginebra en el verano, entonces accedía, pero bajaba la voz buscando el efecto sibilino. Los políticos que lavan dinero del narco se la habían dado al Papa, y entonces Girolamo Prigione decide mandar a los Arellano a interceptarlo, pues estos le disparan y lo matan en vez de solo secuestrarlo. ¿Pero quiénes están en la lista?, preguntaba algún despistado que no conocía bien a Buñuel y esperaba resolver el misterioso caso en una mesa pringada del abrevadero. Todos, decía Buñuel, ya con la mirada perdida en un punto del vacío llamado Badiraguato, Culiacán, Juárez o Tijuana. Los que quieras. ¿El presidente? Por favor, la ingenuidad. Ya somos señores, no puedo hablar. Avisaba y comenzaba una prédica sobre el escritor Vikram Seth, que terminaba de rociar de baba a las mesas de junto. Luego se convirtió en algo común, pero sostengo que Buñuel fue de los primeros que usó la charla sobre el narcotráfico como un símbolo de estatus intelectual y viril. El tema secreto, de información confidencial, asociado a que los líderes tenían poderes mundiales, globales, como se decía en esa época, en organizaciones también estructuradas que controlaban gobiernos, banqueros y funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Era el poder de estos personajes casi de ficción, bajando con trocas y sombrero de las sierras y luego controlando el comercio y la política por todo el planeta, lo que nos apasionaba. Una anotación adicional le servirá para entender el motivo de mi morbo. Unos años antes llevé por primera vez a un cóctel a Laura, mi maestra de aeróbics. Buñuel todavía no llegaba cuando hice la presentación y cuando apareció, mi novia ya se había mezclado con las otras señoras, entre ellas Cecilia, que para entonces había perdido la costumbre de preguntarse dónde andaría su marido. Llegó jalado del cerebro por distintas sustancias, con un rictus en la cara que le resaltaba sus cordilleras del acné, la Sierra Roja Oriental. Se paró junto a mí sin saludarme e hizo algo de la secundaria. Me pateó una nalga aguada doblando su pie por detrás. «Todavía puedes mover la rodilla», protesté, y él me miró con los ojos desorbitados de la coca. «¿Dónde fue el bautizo?» «Vengo de mis primos que están en México. Si estuvieran aquí, se ligarían a esta panochona», dijo,
señalando con la barbilla a mí, Laura. ¿A esa? Sonreí para mí. ¿Por qué a esa? Porque son de Sinaloa, respondió con enigma. ¿A los de Sinaloa les gustan las rubias? Seguí, más por ocio que realmente interesado. Les gustan las buenas, solo ellos pueden con ellas. ¿Qué quiere decir esa palabra? Me volví a interesar. Tú no la entiendes, no eres de Sinaloa. Si lo fueras, ni siquiera preguntarías. Pues es que no soy, Buñuel, por eso pregunto. Y se fue directo a donde estaba Laura, se le acercó a decirle algo al oído y ella se movió hacia atrás, enseñándole los dientes casi en una risa, con incredulidad. Luego simplemente le dio la espalda. Buñuel quedó ahí de pie en medio de la nada y persiguió a un mesero que pasó de largo con una de esas copas de vino adulterado que sirven en los cócteles de las editoriales. Lo cuento porque con estos apuntes ustedes sabrán de compartir mi curiosidad malsana por conocer al papá de Buñuel, después de nuestra larga amistad. Al pasar fugazmente por Blanquita, ella me regaló sin pedírselo el destino al que debía dirigirme. El señor Franco y su papá se fueron al Horn. Otra acotación, si me lo permiten. El Horn era uno de estos restaurantes abandonados por el paso del tiempo y las modas. Había sido inaugurado en los años 70, cuando esas calles eran hostales para los estudiantes de la provincia que venían a la capital a modernizarse. Supuestamente servían comida alsaciana, pero ya para estas alturas el chucrut era de verdolaga con cuerito, el puchero era una sopa de verdura y la tarta fiambé era como un sopecito con tocino. Los meseros eran de la misma era, de cuando existían los sindicatos. Cuando se iban con la orden, uno tenía la duda de que si iban a regresar o entrarían por ellos unos camilleros de urgencias médicas. No era un lugar que nosotros frecuentáramos, pero supuse que la elección que hizo Buñuel estuvo dominada por la intención de no toparse con nadie. Me paré frente al restaurante de cemento pintado de blanco y verde. Buñuel había ocultado a su padre y a sus primos durante tanto tiempo que era momento de develar toda esa verdad. En la puerta del Horn me topé con una hoja de papel escrita a mano. Por la noche habrá señoritas. A pícaro cuá, pícaro la, pícaro su, pícaro guiú. Después del estante con vinos polvorientos había una mesa, la única ocupada, con Buñuel con una cerveza tempranera, su papá desayunando pedazos de pan de la cesta de centro y la fiambrera de plástico en una silla como un convidado más. No hay nada como cuando la gente se pone pálida cuando te ve entrar. ¿Pasó algo? Se levantó Buñuel con un ruido de arrastre de la silla. No, pasé a tomarme un agua mineral, respondí sabroseándome, y le extendí la mano al papá, quien tenía cicatrices de acné, iguales a las del hijo, solo que requemadas por el sol. Eran como dos heridas contundentes de sable que le cruzaban el rostro. Este es Julio, explicó Buñuel, el capataz en el rancho de mi papá. Vino a dejarme unas cosas. Julio, encantado, dije, y el señor apenado bajó la mirada y estrechó mi mano. En ese instante sentí pena por ambos, porque iban a tener que fingir el resto del día que no eran padre e hijo, y en cambio que uno era mayoral y el otro novelista o poeta o lo que se suponía que Buñuel era. Mi parte de la diversión residía, habitando un confortable chalet, en escuchar las versiones. Lo que Buñuel le había contado sobre sí mismo a su padre, lo que el padre contaría desde su disfraz de arreador y las inconsistencias con la realidad. Buñuel lo sabía y reaccionó con lo único que siempre tiene a su alcance. Se pidió un tequila para acompañar el desayuno. ¿Qué hay en la cajita? Le quité de la silla para sentarme. ¿Puedo? Le quité la tapa. No, cabrón, son cosas mías, se volvió a levantar Buñuel. Necesitaba ese tequila tan pronto como el mesero pudiera arrastrar sus pies. Dentro había un conjunto de broches, una medalla, un sobre muy pequeño y un muñeco de plástico azul que quizás habría querido ser un pato Donald. ¿Y esta medalla? ¿Qué dice? Ya está todo borrado, dije poniéndola a la luz de la única lámpara encendida. Es de su primaria, dijo el padre. Pablito estuvo en el cuadro de honor durante 6 meses. Pero dice Virgilio Uribe, Jalapa, Veracruz. ¿Pues qué no eres de Sinaloa? El padre calló y Buñuel miró al espacio. Vivimos un tiempo ahí y estudié allá.
¿A qué se dedica tu papá? Pues no sé nada de él, solo que lee compulsivamente la muerte de Virgilio. Pero este otro Virgilio de Jalapa sí me agarró de sorpresa. Me sabrosé de nueva cuenta. Mi papá tenía un circo. Buñuel se empinó el tequila y luego se lo apagó con la cerveza. Y viajaba por toda la República. El viejo frunció el ceño. No estuvo de acuerdo con la mentira y tomó medidas. Su padre de Pablito heredó del abuelo unas tierras en el ejido de Chuniapan de abajo que les había entregado el general Cárdenas. Eso es en los Tuxtlas, el sur de Veracruz. El abuelo de Pablito la sembró de maíz, hizo una casa ahí y ahí creció su familia. Son veracruzanos, no sinaloenses, señor. Hasta que el pendejo de mi papá, se sulfuró Buñuel, le rentó las tierras a una señora que metió ganado y nunca le pagó nada. El estúpido de mi papá no sabe qué firmó y no puede reclamar y dejó a la familia sin tierras. No le digas así a tu papá, reclamó el papá. Fueron las circunstancias. Se vino la ley para privatizar los ejidos y para presionarnos desaparecieron la CONASUPO y el Ban Rural. Ya no teníamos a quién venderle ni a quién pedirle crédito. ¿Qué esperabas? Además de que no tenemos el dinero para pagar un abogado que demande a esa señora Reyes. ¿Y tus primos no son de Sinaloa? Avancé porque, como ya he dicho, no entiendo nada de política. Voy al baño, dijo Buñuel. Ven conmigo al baño, me ordenó. ¿Yo? No, gracias, no tengo ganas. Me quedo aquí charlando con el señor Julio. Buñuel no se movió de la silla. Se iba a tener que aguantar de tal manera que yo jamás estuviera a solas con su padre. El mitómano siempre aspira a subir un escalón más. Aquí era la vejiga contra su reputación. Mis primos son una parte de la familia que vive en Culiacán, en Sinaloa. ¿Y tu mamá a qué se dedica? Esa pinche vieja. Se le salió al papá. No hables así de mamá, se alborotó el hijo. Nos abandonó, explicó el padre. Se fue con el payaso, dije en referencia al circo, tema que se había dejado erróneamente de lado, aunque resultara un elemento de gran potencial narrativo. No, con don Antonio, dijo enigmáticamente el padre. ¿Quién era? El dueño del beneficio de café. Luego él vendió y se hizo gerente de una fábrica de muebles para oficinas. Acabó casado con la hija del dueño, una alemana, y dejó a la pinche vieja en la ruina. Luego viene a pedirme dinero y que la aceptemos otra vez y ¿sabe qué? Nada, con la puerta en las narices, por puta. Ya, Julio, lo reconvino Buñuel, tú no sabes, eso fue entre mi papá y mi mamá y te pido te conduzcas con respeto. Perdón, Stromboli, es que a este ya no le sube agua al tinaco. Se hizo un silencio en el que Buñuel hizo unas señas para que le trajeran la botella a la mesa. La diversión estaba por comenzar. La fábrica de muebles para oficina, ¿cómo es que se llama? Pregunté casi por no dejar que la serenidad se instalara. Regal, respondió el papá. Miré a los ojos a Buñuel. Bajó la mirada por primera vez. La historia en el aire ocurrió unos años antes, quizás en 1992. En ese entonces, el presidente Salinas había dado la orden de que la revista tuviera un programa de televisión. Iba a vender la televisora pública en menos de un año, pero de todos modos, mi padre organizó todo para contratar a un conductor que hablara en una mesa en forma de rombo, con los invitados que casi siempre eran los secretarios de Estado de Carlos Salinas. Nunca pude aguantar ver un programa completo, pero a Buñuel y a mí, mi papá nos asignó la sección más divertida, que era hablar de exotismo, es decir, de cultura, que en ese entonces se confundía con invitar artistas. Presentábamos como innovaciones disruptivas, por ejemplo, a un tipo que decía haber inventado una nueva forma, el Artifax, que consistía en enviar partes de un cuadro vía fax para que alguien en la galería las ensamblara. Buñuel y yo sabíamos que eso era igual al antiarte de Fluxus en los 60s, pero ni modo de avisarle al pobre artista. Así que hablaba en una salita con nosotros con su máquina de fax que se atoraba y mandaba mensajes de que el envío no había sido adecuadamente completado. Vino también el hijo de un cirujano plástico hinchado de dinero que puso unas pacas de paja en vez de los sillones y a eso le llamó resignificar el significado,
O una joven a la que invitamos porque se veía guapa en las fotos, pero que resultó una lesbiana que suspendía toallas sanitarias dentro de cubos de acrílico como crítica a la violencia menstrual. Hubo mucho tatuaje, video, luces estroboscópicas y cosas tejidas con basura. Todo eso ya había sido hecho antes, tan antes como en los 70s, pero estos no se enteraron. Eran muy posmodernos. Un día vino un muchacho tan rubio que parecía albino, incluso en las pestañas un poco desvanecidas y los ojos azul muerto. Era largo y flaco como tabla. Su nombre artístico era Bruno Prisma y era creador de lugares. Tomaba fotos de jardines y les ponía marcos. Hablaba del encuadre y del pie de foto. No fue la mejor explicación, pero vale la pena recordar lo que dijo. Cuando voy al campo no veo el árbol o el estanque con peces, sino los signos de ellos, lo que me aluden, pero sobre todo me interesa el intervalo entre uno y otro. Recuerdo con claridad que me quedé pensando en el estanque con peces y se lo pregunté. Decía Oscar Wilde, me sabrosié, que si la naturaleza fuera cómoda no existiría la arquitectura. Te pregunto por el estanque con peces. Eso solo lo pudiste ver en Japón, ¿es así? Sí, claro, tengo una influencia del pabellón de oro y el de plata, del santuario de Nemichi, el que remeda a Monet, o él lo copia, ya no me acuerdo, pero yo no hago arquitectura del paisaje ni nada de eso. Yo solo resignifico los lugares y con ello adquieren otra forma de meditación. ¿Y cómo llegas a eso? ¿En tu infancia visitaste con tus padres muchos estanques y puentes? Le pregunté, no por interés, sino porque faltaban 15 minutos para rellenar el programa. Mi infancia fue siempre en el Hotel Fortín de las Flores en Veracruz, dijo Bruno Prisma. Era propiedad de mi familia. Donde filmaban las coreografías acuáticas de las películas de Esther Williams, sonrió Buñuel, pero de esa forma extraña en la que frunce el labio superior con dolor y coraje. No sé de eso, pero ahí debió nacer mi interés por lo que significa un árbol o un estanque. No lo que son, porque para eso está la ciencia, sino lo que me indican, por así decirlo. Entonces tú no haces nada, se puso agresivo Buñuel. Habíamos acordado que por más estúpidos que fueran los invitados, deberíamos guardar la compostura porque no se trataba de ellos ni de nosotros, sino de mi padre, de Salinas de Gortari y de la revista, a que se le daba un remojón de sofisticación con esta sección artística. Pero Buñuel reaccionó sin respetar nuestro acuerdo y dijo, pero tú no haces nada, realmente, nada concreto, material, sustancioso, como una mesa o una piedra, y pegó en el brazo del sillón. Tomas fotos y están bastante culeras. ¿Qué carajos haces realmente? Hacerte pendejo. Escupió medio litro de baba cuando dijo sustancioso. El invitado Bruno Prisma se empezó a sacar el micrófono a Belier de la solapa del traje y a prepararse para huir. No sé qué te pasa, mano, pero yo no te hice nada. Tú me invitaste por medio de mi galerista y hasta ahí. Yo ni necesito esto. Yo no vivo de esta mierda. No, porque eres un juniorcito de cagada, ¿verdad? Hijo de mami. No, de Fortín de las Flores y de la Regal. Esa palabra se me quedó grabada porque no la escuché así sola. Es decir, no asociada al Chivas del whisky, más que tantos años después del papá capataz de Buñuel. Él bajó la mirada y empezó a entender el drama que se desplegaba ante mí. Un agua mineral ordené y puse ambas manos en el mantel, ya hormigueando por las migajas que iban desmoronándose del pan de Julio. Y tráiganos una pierna desmenuzada, tortillas, salsita y una botella de Chivas Regal. Hice el énfasis propicio. No, señor, irrumpió Julio. Yo me tengo que ir al rato, de regreso. Nada más le traje esto a Pablito y me voy. ¿Dónde trabaja ahora que le quitaron el ejido? En Regal soy controlador de calidad. O sea, dije para clarificar, usted trabaja ahora en la empresa que fue de la señora alemana por la que dejaron a su esposa y que se había fugado con don Antonio, dueño de las tierras y beneficios de café. Perdón, de la exesposa del señor Pablo Grande. ¿Cómo se llama tu papá, Buñuel? Roberto. Ahora sí voy al baño, dijo Buñuel y se levantó empujando la silla con cierta violencia porque sabía que ya todo estaba perdido para él. No imaginaba que lo mejor estaba aún por venir.
Por fin solos fui al grano. Sé que usted es su papá, don Julio. Basta verlos juntos, son idénticos. ¿Usted cree? A mí no me lo parece. Pablo siempre ha sido muy distinguido, muy correcto, muy derechito cuando se sienta y habla muy bien. Es que no lo ha visto a las 3 de la mañana, señor. Pero le pregunto, ¿tiene primos en Sinaloa? De repente dice esas cosas, Pablo, pero nunca sé de qué está hablando. Yo soy hijo único, de mi lado no tiene primos. Del lado de su mamá, pues no los conoceríamos, ¿o sí? Nos abandonó cuando Pablito tenía 7 años. Sentí el agua mineral cayendo como una reconfortante madeja de dulzura por mi garganta, como terciopelo con gas. Era un momento para atesorar en la memoria. Un momento en que le estaba quitando para siempre un tema a Buñuel, el de la osadía y el misterio de los narcos. Nunca más lo podría contar a un público sin mirar mi gesto de burla. Es más, sin mirarme, podría adivinar, tener la certeza de que yo sabía que era un impostor. También lo estaba entendiendo mejor, y era algo que me disgustaba porque me hacía pensar en qué carajos le iba yo a decir después sobre su vida miserable en un ejido que además se perdió, de su mamá que se fue con el patrón, del patrón que tuvo un hijo artista con otra, con una alemana, y que era un poco su hermanastro o algo así de vago, y que acababa de conocer recién antes de la venta de la televisora del gobierno. Realmente, si me preguntaran por qué me traje a Buñuel a trabajar a mi revista, tendría que confesar algo que no tiene matiz alguno. Fue porque me caía bien, que en ese entonces era que nos poníamos igual de briagos juntos. El alcohol es un tipo de amistad líquida que deja de fluir con él. El mismo tiempo en que estuve sobrio fue en el que empecé a detestar a Buñuel, buscando una venganza contra él que podía seguir bebiendo a pesar de las amenazas nunca cumplidas de Cecilia de abandonarlo. No quería entenderlo, quería desvanecerlo en su seguridad etílica, en su mamonería intelectual y sobre todo en su impostura. Entonces le dije a su papá una frase que lo devastaría. No la diga hasta que yo le dé una indicación de que es momento de que usted la diga. Lo va a sorprender mucho cuando la diga. Después de eso, usted se puede ir de regreso a Veracruz, pensando que su visita no fue en balde. Se lo aseguro. Le advertí, mientras venía Buñuel del baño, frunciendo el ceño, sospechando algo. Cojeando de aquel baño con hielo en los mijitorios, miré a este amigo envejecido y horrible, cruzado por las cordilleras rojas y moradas de las bacterias que comen grasa humana, los ojos siempre turbios y la serenidad de un suricato. Era un tipo triste, lleno de resentimientos contra otros poetas, contra otras revistas. A él le importaba Malva más que a mí, contra todo lo que no fuera como él, o más bien como él quería que los demás lo vieran. Una espiga de furia que rebotaba de bar en bar con la cara sumergida en ese pozo de los deseos, que a veces era tequila, otras mezcal, otras vodka, pero siempre cerveza. Resoplando intrigas, escupiendo mentiras, inventándose una vida más interesante, más rara que la que llevaba viendo en su reflejo ámbar dentro del tarro, oyendo su propio resollido encuevado en el cristal. Hizo su sonrisita apretada y riéndose antes de hablar, propuso cambiar radicalmente el tema. ¿Qué tal que se va a acabar el mundo el 31 de diciembre? Su padre preguntó y el hijo le empezó a dar una cátedra con la autoridad que le daba haber pescado una explicación en un taxi, que las computadoras del mundo percibían que el año 2000 era en realidad el 1900 por un error de programación, que las centrales nucleares se iban a derretir, que los trenes se iban a chocar, que el planeta se iba a quedar sin luz, en un apagón sin solución. Buñuel pintó el apocalipsis del microchip, mientras yo tuve una de mis ausencias por el alción. Pero no exactamente un desmayo con los ojos abiertos, sino uno en que divagué, imaginando al señor que jamás había visto y que ya se estaba sirviendo whiskies mientras su hijo acudía con notable entusiasmo al pozo de los deseos. ¿Quién era? Él mismo había decidido decirme que era un hombre abandonado, que había perdido las tierras de su propio padre, que ahora trabajaba en la empresa del señor que se llevó a su esposa y la desechó después de usarla. No había nada positivo en su imagen.
Ahora llegaba a su oficina y humillaba a todo el personal bajo su cargo, gozaba abiertamente con despedirlos, tocaba sin restricción a las empleadas, seguro de que le temían y que jamás dirían nada. Pero, ¿qué quería saber de Buñuel? ¿Por qué era tan importante darle sus medallas de la primaria, ahora a tal nivel que había estado rondando toda una mañana por la revista con la esperanza de topárselo? ¿Por qué tenía tiempo de hacer algo así? ¿Lo habían despedido de la fábrica y se había gastado sus últimos pesos en tomar un avión? ¿O había llegado en autobús? Yo mismo había caído en una trampa y al rato, ya borrachos, me iba a pedir el favor tan grande de conseguirle al señor un trabajo, aunque fuera en una bodega. Lo habían planeado todo entre los dos y querían sorprenderme con una petición de esa índole que obviamente yo no tenía la potestad de validar porque mi padre todavía controlaba la nómina de la revista. Y si en efecto eran narcos los dos y sus primos o sobrinos asaltaban el lugar con metralletas y me mataban como a Paco Stanley, ¿por qué Buñuel iba a desear matarme? Topé con pared. Luego deambulé en las neblinas del año 1900. El papá del papá debió nacer por ese año, quizás un poco antes, en los últimos estragos del siglo XIX, en 1899, con el Porfirio y la Carmelita en el poder presidencial. El papá del abuelo de Buñuel, sometido como peón en una hacienda en Veracruz, añorando que no tenía casa ni comida, pero andaba sin deudas en la tienda de raya. Al abuelo le tocaría la revolución y el reparto de tierras, la educación socialista, el petróleo. Al papá el fin del reparto agrario, las privatizaciones y que el trabajo en una empresa ya no era para siempre porque se vendían, entraban en quiebra, se iban a otros países. En 1900 otra vez, que abrías los ojos y de pronto no es que hubiera carretas jaladas por caballos, pero sí los porfiristas apropiándose de todo, disponiendo de tierras, de agua, de aire, de gente. De nuevo era el 1900, era en 1999, como si los dos, el porfirismo y el salinismo, le hubieran hecho sándwich a la revolución que solo duró 30 años, pero que dejó a mucha gente agarrada de la brocha. Como digo, no sé nada de política, pero leo de repente lo que dicen los funcionarios que mi papá invita a escribir. Uno de ellos, ex líder del 68, de plano dijo que lo de Zapata, la propiedad comunal de las tierras, era primitivo, que databa de antes de la conquista y que lo moderno era vender todo y que las industrias hicieran producir a estas tierras ya infértiles de tantas cosechas de maíz, que ni agua había porque México es casi todo un desierto y que las luchas campesinas eran pura demagogia echeverrista. Unos días después de que apareciera su larguísimo ensayo de cómo no existía alternativa a vender o rentar los ejidos, lo conocí y como siempre le pregunté por llenar el espacio mientras llegaba mi papá a saludarlo. ¿Cómo ve usted lo del zapatismo en Chiapas? ¿Faltó revolución ahí? No, dijo muy serio, lo que faltó fue conquista. Sonaba bien todo el plan agrario de la modernización. Si México era un páramo en el que solo crecían huizaches, lo mejor que podían hacer los ejidatarios era vender esas tierras, poner su dinero en el banco y vivir de sus réditos. Quienes compraran podrían acumular la suficiente arena como para sacarle algo de provecho con su maquinaria y fertilizantes. Ya no necesitábamos que alguien sembrara una parcela minúscula para sacarle 4 mazorcas enjutas y medio kilo de frijol. Necesitábamos a los que podían extraer del desierto algo como una alcachofa o moras azules para los antioxidantes que nos harían vivir 100 años. Lo premoderno era miseria. Lo moderno era más tiempo. Ganar tiempo. Mi propio padre había acompañado a Carlos Salinas de Gortari en su gira por Tabasco y Chiapas a inicios de 1988. Él, Salinas, era entonces candidato del PRI. Hizo hablar a mi padre en el meeting y sin disimulo mi papá les propuso: ustedes solo tienen 2 caminos en este mundo, morirse de hambre aquí o emigrar para sobrevivir. Aquí ya no hay nada para ustedes. En medio del motín en que se convirtió el meeting, el Estado Mayor Presidencial tuvo que bajar un helicóptero al templete y rescatar a los oradores de la furia que provocó el discurso de mi padre, el gran poeta continental. Él tampoco sabe de política, pero le encanta fingir que sí, que todo está en nunca equivocarse y presentarse como un gran oráculo.
Si criticó a la Unión Soviética en los 70s, su caída en 1989 le daba la razón. Y entonces, a partir de ahí, había que hacerle caso en todo. Él decía que la modernización y Salinas eran la respuesta, y por lo tanto los indígenas lo debían obedecer. Con el levantamiento zapatista no encontraba la respuesta porque estos indios no podían haber fraguado una guerrilla. Tenía que venir de Centroamérica, de los narcos o de la clase media universitaria. Si se detenía a Marcos, todo se extinguiría, como se lo habían dicho a Zedillo en 1995, cuando el ejército entró en la zona para arrestarlo y en su lugar se dieron cuenta que los tanques de la Guerra del Golfo que habían comprado a sobreprecio a los gringos se hundían sin compasión en el lodo de la selva chiapaneca. No, mi padre jamás había sabido realmente nada, pero los poderosos tomaban con reverencia cualquiera de sus ocurrencias. Empezó a sonar el mambo de Lou Bega en el horn y desperté de mi semi-conciencia. Volví al 1999 y me excusé para ir al baño, aunque lo que necesitaba era hablarle a Laura. La reunión con los Franco no iba a dar para mucho más, según mis cálculos, y necesitaba un plan para más tarde. Quizás ir a casa de Laura y ver cómo estaba la hija, que insistió en procrear, supuestamente conmigo. Yo tengo mis dudas de ser el padre, pero había subido todo el paquete financiero sin sobresaltarme demasiado. Lo podía hacer. Podía hacer infelices a más mujeres y a más hijas. Laura había aceptado hacer una antología de poesía mexicana en algún momento y la prologué yo. Era el único producto realmente de los dos. Mi padre se lo vendió a Educación Pública en una fortuna y ahora nuestros nombres estaban en millones de casuchas por todo el país, en pueblos arrabaleros y horrorosos, al lado de la Biblia, en el cajón de los papeles importantes. Recibimos 10 pesos por ejemplar y me compré otra casa en la Guadalupeín. Pero desde entonces Laura no leía ni siquiera una revista de chismes del espectáculo. Había engordado de los laterales de la cadera, donde se junta con los muslos, pero lo que más me daba repulsión era que sus ojos se habían saltado de sus órbitas y ahora parecía una loca, desbocada, sin siquiera tener que gritar para demostrarlo. Su voz se había hecho una especie de graznido, como de hormonas de adolescente, y estaba segura de que ahora sabía mucho de literatura. No podía aguantarla, pero tenía esta necesidad de pasar algunas tardes con ella. Siempre terminábamos de pleito, azotando puertas, tirando cosas, mientras la niña Lucía berreaba en el corral. Le llamé. ¿Qué haces al rato? ¿Qué crees, perro? Cuidar a tu puta hija. No es que tenga mucho tiempo para hacer algo nuevo, notó un ligero recargón de la L sobre la G en algo. A veces Laura bebía para llegar a la noche. Puedo ir un rato a ayudar, a lo mejor la podemos dejar con alguien y vamos a ver Matrix, que dicen que está buena. ¿Matrix? Es de embarazos, cabrón. Vete a la mierda. Me colgó. Cuando regresé, Buñuel estaba muy animado contando sus éxitos de todos los tiempos. Hay un letrero en la parte de abajo del escritorio de Bill Clinton. ¿Sabes qué dice? No, se mostraba interesado don Julio. Cuidado con su cabeza. Luego contaría su anécdota de cuando el escritor polaco Gombrowicz abandona Buenos Aires para regresar de su exilio a Europa y mientras agita su mascada desde el buque Federico les grita a los argentinos que lo ven desde el muelle. ¡Maten a Borges! ¡Maten a Borges! ¡Maten a Borges! Ninguno de los tres en esa mesa habíamos leído nunca a Gombrowicz. Es más, Buñuel decía Gombrowicz y escupía una lluvia de saliva por todo el mantel. Yo intenté con ese libro Cosmos y me pareció un desperdicio de papel. El papá, obvio, escuchaba a su hijo como a un erudito al que hay que venerar aunque no comprendas nada. ¿Y lo mataron?, preguntó don Julio. Sin contestarle, Buñuel se arrancó con su siguiente historia repetida que yo personalmente había oído unas 50 veces, no siempre con él como protagonista. Verán, a veces tomaba una historia ajena y la narraba en primera persona. En ocasiones se la relataba a la misma pobre alma que realmente le había pasado, que la había vivido. Esto último siempre resultaba bochornoso porque mientras él continuaba exponiendo, el otro sonreía sin poder reclamar y todos los demás éramos arrebatados por la conmiseración y la urgencia de que el relato terminara ya pronto. Esta anécdota que trató de relatar
me salía a mí particularmente pispireta porque yo fui quien la introduje a las sobremesas. No obstante, Buñuel se la había apropiado, pero carecía de la viveza si no conocías a los involucrados, por lo que pasaré a exponerla como lo hice en múltiples ocasiones para una audiencia externa a la yema literaria. Existió un joven, llamémosle Teófilo, porque los personajes nunca se llaman así, que era hijo de un biógrafo de los presidentes de la República. Creció apocado, indeciso, en un mundo dominado por la figura pomposa y afectada de su padre, cuyas semblanzas presidenciales eran muy apreciadas porque hacían la vida intelectual algo manso y rudimentario. La historia de México era una sucesión de hombrecitos en el poder que, no obstante intentar hacer algo por su país, se topaban con múltiples obstáculos y limitantes, pero todo había sido de buena fe. Una historia de matanzas y robo a la población se convertía en un relato dócil y soso de administración de oficina, tan tedioso y monótono como el mismo historiador, que seguro tenía una gran voz porque narraba sus propios dislates. Las biografías se pagaban con dinero de la Secretaría de Agricultura, y la broma que corría es que se justificaba el pago porque era sobre la vida de puros güeyes. Esa historia de México era tan maleable que se la compraron en la única televisora privada y la repitieron, como las anécdotas de Buñuel, sin descanso después de unas mesas redondas donde Octavio Paz le presumía su instrucción a los demás convidados. Aunque se transmitían en las madrugadas las biografías, ganó tanto dinero este biógrafo que lo convirtió en acciones de la única empresa de cemento en el país, un negocio seguro. Pero debía ir a las reuniones del Consejo de Administración que se reunían en Monterrey y se hacía acompañar por su hijo Teófilo para que aprendiera algo de finanzas y no pasara su chata vida hablando de fútbol. Las hijas de un industrial regiomontano tenían por ese entonces 16 y 19 años, Isabela y Regina. El biógrafo alentó el noviazgo con la que tenía mayoría de edad. En breve, Teófilo y Regina se casaron y ella se mudó a la Ciudad de México. Ahí no conocía a nadie. Tenía cocinera, recamarera, jardinero y 2 criadas que limpiaban y vivían en la misma mansión, lo que se llamaba entonces de planta. De pronto, para un fin de semana, contrataba a un chef solo para los dos y para comer al borde de una alberca viendo el atardecer. Así que Regina solo iba al gimnasio para entretenerse y conocer gente. Teófilo llegaba de sus partidos de fútbol y le encontraba cada vez más espectral, como si ya solo le quedara la primera cáscara de una cebolla. No es que Teófilo supiera apreciar la profundidad, había cuenta del padre que le había tocado, pero calificó de aburrida la condición existencial de su esposita. Estaba genuinamente preocupado y pensó que acaso un hijo podría traer mayor diversión o algunas pastillas que le levantaran al ánimo a Regina, que se paseaba por la mansión como un fantasma encerrado, como Grace Poole en una novela de la campiña británica que nunca leerían. Hay que tener en cuenta que ya para ese entonces la televisora pública donde nosotros habíamos hecho el programa semanal de la revista, la de los artistas, se había vendido al dueño de una tienda de licuadoras que se pagaban en abonos. Esa televisora había comenzado su corto camino a la búsqueda del rating y ya había introducido a su audiencia a la pasmosa experiencia del reality show. La idea de que la vida cotidiana era en realidad una competencia. Empezó a competir contra la otra televisora, la siempre privada, la que transmitía las biografías anodinas de los presidentes. Una tarde memorable, Teófilo encontró a Regina muy animada, más allá de lo aceptable. Corrió a abrazarlo, lo llenó de besos en la cara y le contó la visita del productor Bobby Garza al gimnasio al que ella asistía diariamente. De entre todas me escogió a mí, dijo con los brazos en jarra y torciendo la boca hacia el mismo lado que su cabeza. ¿Para qué? Es un reality, voy a estar encerrada en una casa y cayéndole bien a la gente para que voten, para que me quede. Puedo ganar esto, Teo, nací para ganar esto. Y se subió las escaleras murmurando que necesitaba ropa y una estrategia. Teófilo se quedó pensando en la mesa del comedor.
Esa actividad siempre se le había dificultado y se concentró con todas sus fuerzas que le quedaban después de todo un día de acompañar a su padre a reuniones en cafés y restaurantes y su partido de fútbol rápido. Finalmente no pudo llegar a conclusión alguna y recurrió, como siempre, a su padre. Estoy preocupado porque es un reality. Es mi esposa. Se sabe que es mi esposa, tu nuera. Nuestra boda apareció publicada con fotos en las revistas. Imagínate que todo México la ve, no sé, en ropa interior o que diga sin querer algo que nos comprometa. Pero está tan ilusionada, no sé qué hacer. ¿Qué consejos tienes, papá? Bueno, lo primero, tú y yo nos debemos a una televisora. No nos podemos comprometer con su competencia. ¿No te importa que salga en calzones y brasier? Que salga, pero en nuestra televisora. Ella cree que es su gran oportunidad de desarrollo. Pues que se desarrolle, pero divorciada, no en otra televisora. Y así fue que Teófilo se divorció de Regina. El poder de un contrato televisivo por encima de un matrimonio y de la intimidad de tu pareja, esa es la moraleja de este cuento. Pero Buñuel lo había contado tan mal y sin consideración por el nivel de entendimiento y afinidad de su audiencia, que la respuesta de su padre fue previsible. ¿Y salió en calzones? Sepa, ¿quién ve esos programas? Respondió Buñuel sirviéndose agresivamente el sexto caballo de tequila y exigiendo más cervezas a pesar de que tenía 2 mitades en botellas ya tibias. Se animó para contar el final de esta historia y es que Teófilo se casó en segundas nupcias con la hermana de Regina, Isabela, la chica. Ella no tenía pretensiones televisivas, aunque tenía un rasgo peculiar. Creía que Dios le hablaba a través de su cabeza. La irrupción del Todopoderoso en su matrimonio tuvo menos relevancia que la del contrato de la otra televisora. Debo decir que a estas alturas Buñuel se precipitaba en el pozo de Gay-Lussac sin mayor pudor. Tomó uno de los libros que siempre acarreaba y quiso concentrarse ignorando a su padre. Se perdió media hora en el baño y lo recuperé hablándole a una alumna suya de la preparatoria en Cuautitlán, donde daba una clase a la semana. Se quedó catatónico mientras el ruido local tocaba Californication. Yo abrí el tema de la posible huelga de la universidad por el aumento de cuotas del rector Van Ness, amigo de mi padre. Será la huelga del fin del mundo, dije, para sabrosear el primer saque. Será la huelga del fin de la UNAM, escupió Buñuel. Esa mierda se va a destruir solita. Ya está agónica. Todo lo que tiene que hacer es separar a los institutos de ciencia y tecnología de la basura que llena cualquier salón con su peste de pase automático. Salvar a la gente con talento de la masa depravada, que de todos modos, evolutivamente no está habilitada para aprender. No exageres, tú y yo tampoco es que fuéramos buenos alumnos, ni terminamos. ¿No estás recibido, Pablito?, se escandalizó su padre clavándole las uñas en el antebrazo. Para esto, extendió sus manos Buñuel por todo lo amplio del mantel enmoruzado. No se necesita ningún título universitario. Con un hígado y medio riñón, la libras. El papá estaba paralizado, como si alguien lo hubiera puesto en su silla y tuviera prohibido pararse al baño. Pude estudiar su cara marcada, sus ojos de taxidermia, y vi a Buñuel dentro de 20 años. Tuve que preguntarle si se sentía bien y por su respuesta supe que había estado repasando lo que su hijo le había contado durante años y que él creyó con toda fe. ¿Cuántas novelas ha escrito Pablito?, me preguntó. Aquí flaqueé. Me dieron pena ajena los Franco, tan engañados por su propia voluntad. A don Julio lo mantenían vivo la idea de que su hijo tendría un mejor futuro y se había topado con un hombre enfurruñado de alcohol que despreciaba todo a su alrededor sin siquiera sentirse superior. La primera condición para desdeñar a algo. Al contrario, era como si redujera al resto del mundo a la magnitud, al ras de él mismo, cuando estaba borracho, que era casi todas las tardes. Creo que por eso Buñuel siempre me acompañó. Era como si mi padre me escoltara en mis acometidas nocturnas. A Buñuel lo mantenía expectante la idea de que había llegado más lejos que su propio papá, a la capital, a la universidad, a la mancha de aceite en agua sucia que era la revista Malva. Pero no consideraba que este hombre apacible que era su padre lo había perdido todo y después recuperó los pedazos que quedaron. Abandonado por su mujer, acabó trabajando para quien se fue con ella en una prehistoria difícil de imaginar, de resignaciones y renuncias.
Desde mi peculiar enfoque, este hombre no necesitaba más realidad, sino más ficción, al revés que su hijo. No me atreví a decirle la verdad y salí facilonamente. Un bonche de novelas, no sé cuántas ya. Cuando Buñuel regresó del baño por sexta vez, dijo: ya pagué la cuenta, vámonos de este tugurio. ¿Por qué no llevamos aquí a don Julio al Royal? No, despertó Buñuel, al Cadillac, ahí, que son mexicanas. Un instante de pudor delante de su padre le impidió terminar la frase, que se refería a que podías tener sexo en los apartados, mientras que a las extranjeras les estaba prohibido que hasta las tocaras mientras se restregaban contra las braguetas. Debo apuntar que en ese tiempo los escritores habían tomado los tables como si fueran la fugaz probada de la modernidad, donde la industria del deseo se presentaba desnuda. ¿A quién le importaba o siquiera suponía todo el entramado mafioso de tráfico de mujeres, de esclavitud sexual y violencia? Para eso estaban ahí las rusas, ucranianas, sinaloenses, chihuahuenses, para ser consumidas. Se publicaban casi cada domingo las teorías del table de personajes que por primera vez en su vida podían acceder a un cuerpo femenino como si se comprara un limón en el súper. Nadie sabe de dónde viene, solo aparece ahí para ser tocado, llevado en la bolsa, pagado para sacarle el jugo y tirar las cáscaras. La ficción de que eran mujeres que te deseaban a ti, al panzón apestando a brandy y a cebolla frita, y que existían para servirte, sobrecogía a los escritores a tal extremo que se veían en las páginas llenas de descripciones de la esclavitud sexual como si fuera un performance, una puesta en escena, y no lo que realmente era. Pero todos necesitábamos un trago de ficción para aligerar un encuentro tan tenso. Sobre todo don Julio, quien alcanzó a respingar. Pero al rato habrá aquí señoritas. Nos reímos. Era como si se juntaran dos formas de acceso a las mujeres: las que cobraban por bailar una pieza contigo y que podían conducir a una esquina para medio manosearlas, y el table dance, donde la rusa sin papeles fregaba, tallaba y frotaba. Ese extraño pacto entre hombres disfrutando su posición de poder plenamente, sin testigos y al día siguiente sin memoria. El Cadillac, como su nombre lo indica, era como entrar a un automóvil por la carrocería. Una vez dentro, las paredes empapeladas con una suerte de terciopelo rojo tenían partes de automóvil colgadas y escudos del caballo encabritado de la marca. Por la hora estaban apenas desaletargándose y las mujeres paseaban todavía vestidas entre las mesas sin manteles. Ni siquiera nos voltearon a ver. Una aspiradora sonaba en el pasillo de los apartados. Pedimos un brandy que costaba como champaña y nos preparamos para esperar. Buñuel atrajo al mesero hacia sí y le susurró algo en el oído. La respuesta fue: no la he visto. ¿A quién?, pregunté, gritando porque el hoyo negro que era el Cadillac evitaba la comunicación a medio metro de distancia. Sonaban los Backstreet Boys. A Lisa, respondió Buñuel con malicia. Es de Sinaloa. La sospecha me cayó a la altura de los ojos. Toda esa palabrería que Buñuel le dedicaba al table, nada más entraba, todo eso sobre el espacio de discontinuidad y lo sagrado, y que Bataille y Balthus y citas de Baudelaire se le encogieron con el presentimiento de que en realidad mi amigo estaba enamorado de una puta. Por eso todo lo de Sinaloa y sus acometidas en solitario al fondo de la noche, cuando se despedía de mí, pero claramente iba a otro lugar. Ese lugar me empezó a parecer el Cadillac y la chica en cuestión, la sinaloense que se había bautizado como Alisa. ¿Cómo sabía Buñuel que una de esas mujeres era de Sinaloa? Lo único que guardaban celosamente estas mujeres era su verdadero nombre y su historia, cómo habían llegado hasta aquí y quién las había traído. Sonreían, te desabotonaban, pedían champaña para no tomársela, te despojaban de los lentes, pero jamás te contaban de ellas mismas. Tendría que haber sido después de 100 veces de que Buñuel compraba boletos, que ella se abriera al purulento escritor de novelas inexistentes, al grado de decirle de dónde venía. Me pareció un giro interesante. Ella le habría mentido y ahora Buñuel sentía que Sinaloa y el estereotipo de los narcos era todo para él. Pero sentí pena al verlo repentinamente eufórico por la posibilidad de volver a ver a Lisa, nueva como un limón de aparador, sin historia previa de abuso y violencia, sin nombre, su cadera como una máquina de lijar dinero desde el socavón de un pantalón.
Y mi amigo de la juventud cometiendo el error de la mediana edad, es decir, querer regresar a los ardores y expectativas de la adolescencia, cuando la ruta de evacuación hacía mucho que estaba tapiada, en su caso, con el hueso de un pie que la trancaba. Se había enamorado como lo había hecho de Cecilia desde que la conoció y era mi novia, pero con el agravante de que esta mujer de apodo Alisa no era real, aunque fuera consumible. Era el empaque de una mercancía que se agotaba con cada baile y volvía a nacer en el siguiente, igual. Vámonos, es muy temprano, luego regresamos, les propuse para evitar el espectáculo de él rogándole a ella por un poco de atención y charla con bebidas carísimas. Ahí viene, sonrió Buñuel, sacando la lengua brevemente, gesto que siempre detesté. Era una mujer aleatoria, muy delgada, con el cabello corto casi de flapper y ojeras de tuberculosa. Atractiva sin llegar al asombro, vestía un payasito negro y mallas rosas. Estaba descalza. Se acercó y le dirigió una mirada indistinta a Buñuel sin siquiera hacer un esfuerzo de memoria de quién era este cabrón o por qué llegó tan temprano. Mira, Alisa, él es mi amigo Stromboli del que te he hablado y este señor es su papá, dijo inesperadamente. Don Julio se removió en la silla. La chica, que no debía tener más de 20 años, nos saludó con un botecito de barbilla. Al rato los atiendo, dijo, y se extravió en las sombras del pasillo de apartados. ¿Cómo sabes que es de Sinaloa?, le pregunté mientras don Julio volteaba a todos lados para mirar mujeres semidesnudas que pasaban por ahí. No más de verla, mucha nalga, poca chichi, culichi. ¿Qué es culichi? Culiacán. Entonces no lo sabes, lo inventaste basado en las proporciones de una muchacha. Deduje que es una actividad cartesiana que tu educación te puja, no te permite, me agredió. Hijo, se le salió a don Julio por primera vez en toda esta peculiar escapada. ¿Cuántos libros has publicado? He escrito varios en mi cabeza, señor, se defendió Buñuel. Pero que yo pueda ver, los libros no se ven, se leen. Y aquí fue cuando don Julio consideró oportuno decirle la frase que yo le había rogado que guardara para otro momento más oportuno. Y dijo, ¿qué tal el que empieza con al pie de un mezquite nació? Su cara de pasmo, aturdida y tensa en una expresión con los dos colmillos de fuera, como el hocico de un perro cuando amenaza con morderte. El papá dijo la frase que amablemente le compartí, pero la soltó fuera de ritmo. Planeada como mi gran final, tenía como objetivo mi propia satisfacción al revelarle a Buñuel que no importando lo que se esforzara, yo siempre sabría que no era quien decía y que por supuesto eso no importaba, que seguiría en la revista conmigo, pero que igualmente conmigo no podía vivir en el mundo de ficción, de modernidad, de exquisitez del que se vanagloriaba. Que toda su vida sabría que yo, su amigo, conocía a su papá, que había perdido sus tierras y su amor, que conocía que esa novela no existía, que me aprendí de memoria la triste frase con la que pensaba impactar al mundo de la crítica literaria, o sea, a los empleados de Octavio Paz. O quizás no fue un mal momento el de su papá, porque créanlo o no, yo estaba también y al mismo tiempo tratando de salvar a mi amigo de un desastre amoroso a sus 40 y tantos años de malos noviazgos y un matrimonio por lástima. Los ojos de Buñuel deambularon por el aire buscando una respuesta y terminaron fijos en mí. Lo supo. No podía provenir de nadie más lo proferido por su padre. Lo dedujo, en efecto. Tomó con parsimonia su trago de brandy y se sacó de la boca un grano de café que le habían absurdamente añadido. Pues sí, es la primera línea de una novela que tendrá unas 360 páginas, según calculo. Aquí Stromboli solo vio esa línea porque Flores es tan estúpido que borró el resto. Voy a tener que reescribirla toda, pero no se preocupen, todo está aquí, aseguró con el dedo en la sien. Se secó la grasa de la cara con una servilleta de papel. Había salido airoso de mi trampa, rodeado de su pasado familiar, amoroso, de amistad, hundido en él. Era todavía capaz de hacer una fuga hacia adelante, a cualquier lugar, salir del pantano, agarrado, resistiendo el vendaval de lo sucedido, con ambos brazos alrededor de la cintura de Alisa, su más complaciente hechizo de verdad.